En todas las culturas, pasadas y futuras, desde que el mundo es mundo, en las largas y frías tardes de invierno, el mejor lugar junto al fuego está reservado para el cuentacuentos. ...27 de octubre de 2008... La abuela no se ha podido recuperar desde la rotura de su cadera y ha muerto hoy, en el Hospital de Valdecilla de Santander, después de varios días de ingreso, a los 95 años. Los últimos días estuvo bastante desorientada, como un pajarillo indefenso, pues siendo como había sido una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a manejar la batuta en la orquesta de la vida, lo de obedecer horarios y enfermeras impertinentes no lo llevaba nada bien. No, señor. Para la triste ocasión de su despedida, en el tanatorio nos volvimos a reunir hijos, nietos y bisnietos. Y entre los episodios de pena y dolor, también surgieron otros mucho más agradables, porque buenos momentos hubo, muchos. Al menos 2 veces al año, durante las vacaciones de verano y en Navidades, toda la familia nos reuníamos en casa de la abuela y ocupábamos todas las habitaciones del piso de arriba, más el sofá-cama de la salita de abajo en algunas ocasiones. Tíos y primos nos juntábamos y no había en aquel tiempo mayor felicidad. Aquellas comidas multitudinarias alrededor de una mesa abarrotada, codo con codo entre risas y anécdotas, eran lo mejor. Después de comer, se sacaban las sillas de plástico afuera, contra la fachada de la casa a la sombra, a hacer la digestión en plácido descanso. Y por la tarde, los largos paseos en bicicleta, las batidas con tirachinas o escopeta de perdigones en busca de gorriones despistados, carreras, expediciones por todas las callejas y prados del pueblo, con los amigos de toda la vida, viviendo la vida a borbotones, con una felicidad de niño, inocente y genuina. En la fiesta del patrono del pueblo y algunos otros días señalados, el abuelo agarraba algún conejo de buen peso, le ataba las patas y le dejaba colgando de un clavo en una columna de madera. Un golpecillo con el hacha detrás de las orejas y el animal dejaba de luchar ipso facto. Lo desollaba, un tajo en la barriga con un cuchillo afilado, y caían las tripas todavía calientes de la pobre bestia. Entonces, en la cocina, la abuela comenzaba el sagrado ritual donde aquella carne muerta era sometida a un proceso de transformación de la materia, casi alquímica. En los crisoles convertidos en morteros, en los hornos de fuelle de laboratorio convertidos en cocina económica de posguerra, en retortas, vasos de precipitados y matraces, convertidos en ollas tarteras y aceiteras, se producía la transmutación de aquellos elementos materiales y burdos
en otros alimentos casi divinos, más propios de dioses que de hombres. Embriagados los sentidos por los olores que salían de aquella experta cocina, aromas que saturaban salas, pasillos, dormitorios y escaleras, subían por la nariz y explotaban en el cerebro, y era entonces cuando el sentido del oído despertaba al oír a la abuela. «¡Lavaros las manos y a la mesa todos!» Y no hacía falta decirlo 2 veces. En verdad la abuela tenía buena mano, que ni mi madre ni las tías pudieron nunca superar. Y era el segundo plato, el de la carne, mi preferido, porque tras el primer bocado, tras unos segundos para dar tiempo al paladar a procesar toda la información, se disparaba en el cerebro la confirmación de que aquella carne, tanto tiempo trabajada, cocinada y especiada, no podía calificarse de otra forma sino como exquisita. «Abuela, ¿puedo tomar más?». Extendía la mano la abuela por el plato, cortaba otro buen trozo en la cocina y volvía con él lleno y una enorme sonrisa de satisfacción. ¡Ah! La comida de la abuela. Y es que nunca más probé en otras casas o restaurantes una carne con el sabor que tenía el de la abuela. Un sabor que no podía describirse ni identificar correctamente todos sus componentes de forma separada, potenciado por el sabor exótico de las especias, su toque secreto. El sabor quedó guardado en lo más profundo del área del cerebro donde se guardan los sabores durante muchos años. «12 de julio de 1981. Ingresé en la Facultad de Antropología de Salamanca, con un temario variado y atractivo: etnografía, teoría de la antropología, religiones, política, economía. Concluí con un máster en antropología física y etnográfica y gané una beca que me llevó al corazón de África, más concretamente a la ribera del río Congo, que como una boa constrictor partía en 2 el segundo pulmón verde del planeta, tras la selva del Amazonas. Atraído desde niño por el trabajo del explorador que recorrió y cartografió el río Congo, el doctor Sir Henry Morton Stanley, en 1877, propuse en mi tesis que aún había de quedar zonas donde el hombre no había puesto sus sucios pies blancos. Ataviado con ropa adecuada para aquella latitud, coronada mi cabeza con un salacot, ese sombrero ligero de paja y forma redondeada, tan característico de estos climas donde el sol no es solo fuente de luz y calor, sino también de serios problemas cuando no llevas un cerebro fresco y protegido. Porque todo aventurero que se precie solo puede ser usuario bien de un sombrero de fieltro o fedora tipo Indiana Jones, o bien de un salacot filipino, símbolo icónico de los exploradores del África. Pues bien, para quien quiera más detalles os remito a mi tesis. Es fácil de encontrar en internet, en la plataforma de podcast de iVoox o en Spotify, solo escribiendo «Cuentos de Salcines» o «Relatos cortos de Salcines» en el cuadro de búsqueda. Para resumir, solo decir que tras 14 duros días abriendo caminos donde no los había, no, por aquí no, por allá, vuelta, revuelta, retrocede, avanza,
los encontramos. O mejor, nos encontraron ellos a nosotros. Y a pesar de la diferencia de culturas, y gracias a que aquellos hombres, tan negros como el propio corazón del bosque, no eran en absoluto recelosos, sino todo lo contrario. Era grande la curiosidad que sentían por nuestro color de piel, por nuestras ropas, por mi sombrero. Y a pesar de que la comunicación verbal fue imposible, porque ninguno de nuestros guías y porteadores conocía aquel dialecto que usaban, de chasquidos y sonidos que recordaban los de los antiguos mayas y que los traductores de inteligencia artificial de Google no pudieron determinar. Tampoco era de gran importancia porque se hacían entender de sobra con el lenguaje universal de gestos y signos. Componía aquel asentamiento un grupo de 42 individuos. Parecida proporción entre hombres y mujeres, muy pocos ancianos, pero abundante juventud. No encontré entre mis conocimientos ningún parecido ni de lejos a lo que allí vimos. La estructura social, las costumbres, la forma de comunicación, los roles, no podían ser clasificados o comparados con algo conocido. Explotó en mi mente una pregunta razonable. ¿Hemos encontrado un asentamiento de origen prehistórico no catalogado hasta la fecha? Llevábamos 9 meses conviviendo con ellos, cuando el día 14 de abril sucedió algo extraordinario. El mismo día de una conjunción planetaria inusual, pronosticada con precisión en el calendario zaragozano, entre otras fuentes fiables, toda la tribu cambió su rutina habitual y dieron inicio a preparativos, adornos, vibrantes maquillajes de colores llamativos en la piel y un ir y venir de todos ellos. Estaba claro que se preparaban para una fiesta o un homenaje especial. Y tan especial. Había una estructura hecha con troncos, de forma de pirámide invertida, en el centro de lo que venía a ser la plaza del pueblo, cerca de una hoguera que ardía desde primera hora de la mañana, cuando la luna rasgó la luminosidad del día y empezó a tapar el sol. Todos alrededor. Una de las chicas más jóvenes, de unos 15 años de edad, vino escoltada por 2 altos guerreros, caminando libre, como por propia decisión. Brillaba su piel desnuda, de pies a cabeza, como si hubiese sido bañada en un denso aceite. Y la ayudaron, insisto, no la forzaron, a colocarse de espaldas sobre la mesa improvisada. Sonaron tambores, y del interior de una cabaña, la más amplia, apareció tras una cortina uno de los ancianos, vestido como lo que tú tienes en la cabeza de lo que sería el brujo de la tribu. Aquella cara de viejo sin dientes, de larga melena, con collares de calabazas al cuello, con los colores de guerra mejor diseñados que te puedas imaginar. Atravesó el poco espacio que había con un estudiado paso acompasado, rítmico y zumbón, como un bailarín, marcando la cadencia con el sonajero de brujo, con aquel ritmo. Chaca, 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 chaca. Se acercó a la mesa donde estaba la chiquilla y asió un cuchillo de afilada hoja de sílex, de mango de hueso, un fémur casi con seguridad. Alzó la vista como si mirase a un dios, esperando una señal, una orden, y sin pensarlo 2 veces,
descargó el puñal sobre el pecho de la joven, directo al corazón. Se oyó como un chas al partirse el esternón. Arrancó en semicírculo arterias y venas, lo agarró firmemente con aquella mano huesuda y lo elevó por encima de la cabeza, triunfante. Un alarido recorrió el círculo de todos los presentes, pero no de terror, sino como para dar coraje al grupo, como aquel que gritan los espartanos cuando están a punto de entrar en combate. Otro alarido también escapó de la garganta de mis hombres, este sí de terror, cuando intentaron echar mano a las armas que guardábamos en nuestra cabaña, con la clara intención de parar aquel sin Dios. No llegaron. Fueron neutralizados y muertos allí mismo, por flechas que salieron disparadas de varios puntos, donde guerreros de aspecto fiero nos vigilaban en todo momento. Yo, que no perdía detalle de todo lo que estaba sucediendo, fui casi el último en enterarme de que me había quedado solo. Y ellos continuaron con el ritual sin inmutarse. Curiosamente, en ningún momento me sentí en peligro, ni ellos me trataron como una amenaza. Continuó el anciano el sacrificio, colocando con solemnidad vísceras y trozos de carne sobre la mesa. Por la noche, borrachos ya de la sangre que habíamos bebido, terminamos de cocinar aquellos alimentos en ollas de barro sobre el fuego, servidas las raciones en cuencos de madera para todos los asistentes, y comenzamos la cena. Y entonces otra vez, tras el primer bocado, aquella explosión de neurotransmisores en mi cerebro, recorriendo toda la espina dorsal y electrificando hasta el último haz de nervios de todo mi cuerpo, que me llevó a épocas pasadas cuando de niño participábamos en familia de aquel mismo sacrificio alrededor de una mesa, tomando la carne y la sangre de una víctima inocente y pura. ...18 de julio de 2025. Hoy es el 4º año desde que inauguramos en León nuestro restaurante. Ya los comensales aguardan con todo preparado en la mesa. Jarrones con flores, nuestra mejor vajilla, una buena selección de vinos y aguas. Por pura educación están los invitados en silencio, aguardando educadamente a ser servidos por turno. No aúllan ni saltan sobre la mesa por pura convención social, porque estamos en cierto modo oprimidos por nuestras leyes y reglas de convivencia, de haber estado en otro entorno, el de un claro en la selva, quizá. Y yo estoy orgulloso, asomado al ventanuco de mi cocina, terminado mi trabajo, observando la cara de mis clientes en el momento en que se lleven, ayudados por tenedor y cuchillo, la primera porción a sus bocas. Ya sé por la experiencia lo que va a desatarse en su organismo. Ya sé que muchos de ellos pedirán, por favor, un poco más. Y lo que comenzó siendo un secreto compartido por unos pocos iniciados, es ahora lo normal. Las granjas de humanos se legalizaron y regularon hace ya 2 años. El negocio va viento en popa.